Hablar de generosidad como estilo de vida es tenerlo presente y una manera como constantemente me estoy preguntando, ¿y Dios qué quiere hacer con lo que yo tengo para que otros sean bendecidos? La generosidad, si bien puede involucrar el dinero, también hay cosas diferentes al dinero que pueden ser parte de la generosidad. Por ejemplo, cosas, dar ropa, dar un artículo en donación, o inclusive puede ser actividades que se pueden ofrecer, por ejemplo, un servicio profesional. No es una cosa tangible, pero alguien que es psicólogo ofrece a una persona que necesita una terapia gratuita y es una forma también de bendecir, una forma de dar. Ahora, también se dijo en estas conversaciones que la generosidad desde el punto de vista bíblico implica el amor, implica hacerlo con alegría, implica hacerlo también con una humildad, en el sentido de que el que tiene no haga sentir mal al que no tiene, porque a veces pasa eso. Hay gente que usa el dar para menospreciar al otro o hacerle sentir que no tiene, y eso no es una perspectiva bíblica. También que damos para que Dios reciba la gloria, es decir, que cuando la gente recibe, adore al Señor y le dé gracias por lo que Él está trayendo en un momento de necesidad. Así que estas preguntas realmente me animaron. Yo digo, no estamos tan lejos, no estamos mal. Creo que en esta iglesia, estos grupos de líderes comprendemos la importancia del valor de la generosidad. Y lo que pretendo en esta mañana y junto al pastor más tarde en su mensaje es que podamos apreciar de una manera mucho más fuerte, más grande, qué es la generosidad que brota del corazón de Dios, una generosidad que es un estilo de vida, una generosidad que sea contagiosa, que vida en acción sea caracterizada por el dar generosamente a quienes lo necesitan y como reflejo de un corazón que es transformado por Dios y una alegría y una generosidad que se hace con alegría, no con dolor, con lástima, que me están quitando, sino una generosidad que es maravillosa, inclusive cuando estemos viviendo circunstancias críticas o difíciles. Y el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana es segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. De hecho, esta fue una de las lecturas de esta semana. Y vamos a estar moviéndonos en el umbral de los versículos 6 al 15. Pero para entender estos versículos es importante, es necesario hacer un breve contexto de qué es lo que Pablo está diciendo con relación a la iglesia de Corinto y la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, y es lo que pretendo hacer en un par de minutos. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, son dos capítulos que pudiéramos comprimir en una sola narrativa hablando acerca del dar. Y ese dar es una invitación que Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto para que se sumen a la causa de ayudar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban pasando por una grave situación económica, una hambruna. Por lo tanto, la ayuda de otras iglesias es algo que Pablo vio como algo que se podía realizar para dar una mano a las iglesias o a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo en su carta y en su capítulo 8 pone en la mesa el ejemplo de los hermanos de la región de Macedonia. Entre ellos estaba, por ejemplo, la iglesia de Filipos. Es una región grande y estos hermanos no eran ricos, tenían necesidades también, muy grandes necesidades, y Pablo los pone como ejemplo diciéndoles, y ellos en medio de su gran necesidad nos rogaron que les dejáramos dar para apoyar a los hermanos de Jerusalén. La iglesia de Corinto era una iglesia un poco más acomodada, de pronto con unas circunstancias diferentes, pero no era una iglesia generosa. Porque si fuera una iglesia generosa, Pablo no ve la necesidad de escribir esto en esa carta. Entonces, Pablo les dice, sigan el ejemplo de los hermanos de Macedonia y hagan ustedes lo mismo.
Así que en estos 2 capítulos Pablo nos arroja una serie de verdades, de principios en los cuales podemos como iglesia también abrazar para comprender mucho mejor la generosidad. En el corazón del asunto del mensaje de Pablo, él no está hablando el dinero como la clave de la generosidad. Más bien él está planteando la clave es el corazón. La clave es nuestra actitud frente al dinero. La clave es nuestra actitud frente al necesitado y de acuerdo con ello va a ser mi respuesta. Y él dice, dar es una gracia. Y la gracia es algo que damos del corazón, es algo que damos de una manera amplia y generosa. La gracia de dar es algo que no es obligado, más bien es el resultado de un corazón que ha sido transformado y nos permite parecernos al Señor Jesús. Yo no pretendo a través de este mensaje, y yo sé que el pastor Silvio tampoco, no pretendemos que te metas la mano al bolsillo y saques una ofrenda obligada para darle a alguien, porque entonces no estamos logrando el objetivo de que aprendas la generosidad como una gracia y como algo del corazón. Más bien se trata de decirte, Dios ama al dador alegre. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios y que el dar o no dar no tiene que ver con tu salvación. Tu salvación no está en riesgo dependiendo de la cantidad de dinero que tú ofrendes, para nada. Más bien, el dar es una expresión de un corazón maduro, un corazón que conoce al Señor. Vamos entonces a nuestro pasaje, Corintios, 2 Corintios capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 6 al 15. Acompáñame en tu Biblia, voy a leer la versión Reina Valera. Y dice de esta manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mire las características: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cómo es Dios? Es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Esta es una cita del Salmo 112. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Y cómo termina? Gracias a Dios por su don inefable. Yo quiero compartirte 3 principios acerca de la generosidad como estilo de vida en esta mañana, por si tú quieres tomar notas. El primero de ellos es: aplicamos la ley de la siembra y de la cosecha. Esto está en los versículos 6 y 7. Y vamos a hablar un poco acerca de esta ley de la siembra y la cosecha que Pablo nos menciona en esta narrativa. Y para ello yo quiero empezar con una pregunta. Tal vez hay que recordar la niñez, o por lo menos si tenemos plantitas en casa. ¿Alguna vez has sembrado una semilla? ¿Cuántos han tenido la experiencia?
Yo tuve la experiencia de sembrar mi arveja cuando fue la clase de biología, cuando tenía yo no sé cuántos años, ¿verdad? Que le piden a uno un frasco de mermelada, agua, algodón, la pone uno y es lindo ver cómo va germinando esa arveja y uno es contento, wow, sembré algo en la vida. Tuve la oportunidad de sembrar también un arbolito en Kenia, un árbol de mangos, yo creo que ya está muy grande, pero es bonito sembrar algo. Esto nos ayuda a entender lo que te voy a plantear acerca de esta ley de la siembra y la cosecha. Y hay 4 realidades que están con esto, así que préstame tu atención. Primero, solo cosechamos si sembramos algo, ¿ok? Ese es algo esencial. Tú no vas a recibir nada, tú no vas a cultivar café, no vas a cultivar mangos, no vas a cultivar papayas si antes no pusiste una semilla. Es un principio absolutamente básico y simple. Todo niño yo creo que lo entiende. Lo segundo de esta ley es que solamente vas a cosechar lo que tú has sembrado. Entonces, yo no conozco el primer árbol de coco que da café, ¿verdad? Por más injertos que le hagan. Si tú siembras papa, pues vas a cosechar papas. Si siembras maíz, vas a cosechar arepas. No, maíz. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Ese es lo segundo. ¿Qué es lo tercero? La tercera realidad es que se necesita tiempo para poder cosechar lo que has sembrado. Cuando yo sembré mi arvejita para mi clase de biología, al otro día no había pasado nada. Tal vez estaba más húmeda, pero se requirieron días y tal vez algunas semanas para ver el tallo, para ver las hojitas y para ver la vainita de arveja, y eso era un momento bastante feliz. Se necesita tiempo, y ese tiempo puede ser semanas, ese tiempo puede significar años, inclusive para algunos puede significar décadas. El árbol de aguacate, los que saben lo que son aguacateros, ¿cuánto se necesita para la primera cosecha de aguacate? Bueno, yo no soy aguacatero, pero bueno, como aguacate, pero don Google me dice se necesita entre 5 y 7 años para que un árbol pueda ver su primera cosecha, ¿ok? Se requiere tiempo. ¿Cuál es la cuarta realidad? Vamos a cosechar más de lo que sembramos. Ponte a pensar, si tú siembras un granito de maíz, ¿cuáles las posibilidades de reproducción? ¿Cuántas mazorcas da una mata de maíz? No sé, 4 o 5. ¿Y cuántos granos de maíz tiene cada mazorca? Yo no los he contado, pero pongamos 100, 200. Entonces vamos a cosechar más de lo que sembramos. Si siembras una papa, pues te va a dar un montón de papas, ¿verdad? Son realidades conectadas con esta realidad de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, si tú siembras poquito, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vas a cosechar? Exacto, con relación a lo que siembras. Pero si alguien siembra una buena cantidad, tiene la probabilidad, tiene más bien la certeza que va a venir algo grande para su vida. Y esto, el contexto en el que está hablando Pablo no es agente agrícola, más bien está trayendo una figura, una analogía para aplicarlo a lo que sucede con el dinero. ¿Qué dice Lucas 6:38? Y fíjense como lo voy a enfatizar. Primero, ¿qué hay que hacer? Lucas 6:38, hay que dar. Y luego, ¿qué dice Jesús? Se os dará. ¿No le parece curioso? Primero hay que dar para luego recibir, y esto lo está diciendo Jesús. Y luego nos habla de las características de lo que Él nos da. Grande, apretado, remecido, porque así es Dios. ¿Qué dice Proverbios 11:25? Dice, el alma generosa será prosperada. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Generosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prosperados. ¿Y qué dice primero? El que primero, o el que saciare, es decir, el que dé, ¿qué viene en reacción? También será saciado.
y uno muy conocido por muchos, Malaquías capítulo 3 versículo 10, con respecto a los diezmos. Él dice el profeta: primero, traigamos los diezmos al alfolí y luego haya alimento en mi casa. Y luego nos menciona cómo Dios va a traer bendición en tu casa, derramar bendición. Así que, tomando en cuenta estos textos, lo primero que hay que hacer es dar. Y si dan, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dar más. Es la lógica del reino de Dios. O sea, yo no me lo inventé, está escrito en la Biblia. Es la lógica del reino de Dios. Tú pones una semilla y Dios te da, pero luego vamos a hablar de para qué es que el Señor nos da. Infortunadamente, hay una mala teología de la prosperidad, porque sí hay una buena teología de la prosperidad, es la que nos está en la Escritura y la que nosotros predicamos en esta iglesia. Pero hay una mala teología por ciertos predicadores que manipulan los textos para doblar la voluntad de las personas y desocupar sus bolsillos, para traer unas supuestas verdades con respecto a cómo Dios quiere bendecirles, pero que tienen que dar montones de dinero a ciertas causas o a ciertos ministerios. Y el corazón de Pablo no es este, no lo vemos escrito en Pablo, nunca lo vimos en Jesús manipulando a la gente para que dé o intercambiando milagros por dinero. Eso no está escrito. Cuando hablamos de prosperidad, hay unas mentiras y unas verdades que quiero abrirte en esta mañana. Empecemos con algunas de ellas. Una mentira, y hablo aquí en términos del eco que se escucha a través de estos predicadores de la falsa teología de la prosperidad, es que Dios quiere que todo cristiano sea rico, pero para que Dios pueda enriquecerte, tienes que mandar tu dinero a cierto ministerio o a cierta causa en particular. Consigna tu dinero y vas a recibir tu milagro. Y por supuesto, hay gente que necesita milagros y lo hacen con mucha fe y con corazón y dan, son manipulados. Dios en su misericordia puede obrar también, pero no es el corazón de Dios manipular la gente para que reciba un milagro. ¿Cuál es la verdad? Dios quiere que no seas rico. Dios quiere que tú crezcas integralmente. Dios quiere que crezcas en todas las áreas de tu vida, y eso puede involucrar el área financiera. Y para eso Dios puede usar tiempos de abundancia, porque es verdad que Dios trae tiempos maravillosos, como también Dios puede usar los momentos de escasez para enseñarnos a buscarlo a Él y depender de Él, tengamos o no tengamos. Los que enseñan este mal evangelio de la prosperidad nos dicen que ser pobre es un problema grave. Ser pobre es un pecado, y esa es la otra mentira que quiero mostrarte. Ellos dicen ser pobre es porque estás fuera de la voluntad de Dios. Y yo puedo mostrarte una gran cantidad de textos bíblicos de gente que fue conforme al corazón de Dios y no fueron ricos. Pasaron tiempos de necesidad. Más bien, la perspectiva bíblica es que la pobreza es una oportunidad para depender de Dios. La pobreza es una oportunidad, o la escasez, para mirarlo a Él, como también el rico necesita depender de Dios para no desviar su corazón con las cosas. Es una gracia que viene de Dios. Todo lo que tenemos, lo que vemos, lo que no vemos, es un acto de la gracia de Dios. Otra mentira en estas enseñanzas es que puedes nombrar lo que quieres y va a suceder. En pocas palabras, ¿qué marca de carro quiere y de qué color? Imagínalo y lo vas a recibir así como por acto de magia. Déjeme decirle, eso no está en la Escritura. La verdad es que recibimos por gracia lo que Dios quiere darnos. Si Dios quiere darte el último carro del año, híbrido, 4x4, lo que sea, te lo va a dar. Pero no tienes que torcer el brazo de Dios. Y si Dios quiere darte el carro del modelo del año, no el 2024, el año en que tú naciste, también te lo va a dar. Y lo vas a disfrutar porque Dios lo dice.
no significa que no podamos aspirar a mejores cosas, no significa que no podamos anhelar ni traer en oración algo. Claro que sí, podemos, pero Dios nos va a dar lo que Él quiere darnos, o va a bendecir el esfuerzo de nuestro trabajo con el que tanto empeño estamos dedicados. Otra mentira es que la cantidad de tu ofrenda es la clave para recibir la cantidad de tu bendición. Es decir, entre más grande tu ofrenda, más grande va a ser tu milagro. Y eso es totalmente falso. Eso en ningún lado está en la Biblia. Para Dios lo que más importa es tu corazón, es la actitud, porque un corazón que conoce a Dios y da con alegría va a rebosar en generosidad más que de cualquier otra manera. Y la última de las mentiras, el objetivo es que tú seas bendecido. Y yo te digo, tal vez has entendido la mitad del evangelio. El objetivo por lo cual Dios te bendice es para que tú seas de bendición a otras personas. El objetivo para Dios bendecirte es para que abras tus ojos y veas necesidades en esta iglesia y fuera de la iglesia, para saber qué hacer con lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, podemos decir en este primer punto que la generosidad no es un asunto de dinero, no es un asunto de cuántos ceros tiene tu ofrenda o tu cheque o lo que sea, tu transferencia bancaria. La generosidad es primero que todo un asunto del corazón. Por eso en el versículo 7 Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Y como él menciona la ley de la cosecha, de la siembra, él dice: si siembras, es como si dijera, si siembras mezquinamente, si tu corazón propuso dar mezquinamente, estás revelando el tamaño de tu corazón frente a lo que Dios puede hacer con lo que tienes para bendecir a otros. Pero si tu corazón siembra generosamente, estás mostrando también la bondad y lo grande que es tu corazón. Estos días mi hija Eloísa le pidió al abuelito Oscar, ellos son salvadoreños y allá se maneja el dólar como moneda nacional: abuelito, ¿me regalas un billete? Entonces, pues al abuelito, que tiene un corazón muy grande por sus nietos, pues nosotros pensamos que le iba a dar $1, un billete de 5, de 10, le dio uno de 100. Y llegó Eloísa: mire, mi abuelito me dio 100. Y nosotros abrimos los ojos: no, devuélvalo, porque no era eso. Pero en el corazón del abuelito había eso. Igual pues se lo cambiamos y le dio 20. Eloísa todavía no entiende eso de ceros ni nada, ella solo piensa en comprar juguetes. Pero el corazón, un corazón que ama, un corazón alegre, tiene la capacidad de dar más allá de las expectativas. Pablo no dice: den como yo les estoy proponiendo, sino den como una decisión personal. Den conforme a su corazón les diga. Y menciona las características. Mira, hay 3 características que menciona. Número 1, cuando den, no lo hagan con tristeza, no lo hagan con lástima, no lo hagan ahí como que me arrancaron la moneda o el billete. No den por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y atención con lo que te voy a decir. Dios puede que ame al dador, pero lo que Pablo dice es: Dios ama al dador que lo hace con alegría. Son 2 cosas diferentes. Hay gente que da, sí, da, pero hay gente que da con alegría, y creo que eso alegra más el corazón de Dios. Yo conozco gente que da, inclusive gente no cristiana que da, pero su perspectiva es más altruista. Pero cuando damos desde una perspectiva bíblica, lo entendemos de manera diferente, y por eso la alegría también acompaña el dar. Pablo dice: recuerden que si vamos a recoger una ofrenda para las necesidades en Jerusalén, más allá de cuánto den, más allá de cuánto ponen en tu cheque para apoyar a los hermanos necesitados que están pasando hambre, denlo con alegría, como los hermanos de Macedonia, denlo con el corazón. Les dije que había hecho unas conversaciones con 2 grupos en esta semana, y les hice una segunda pregunta. Les hice esto: ¿qué impacto observa usted
cuando los hijos de Dios no demuestran generosidad. ¿Okay? Y quiero compartirles las respuestas. Por un lado, cuando un hijo de Dios no da, está reflejando la naturaleza de su corazón. ¿Por qué? Porque tendemos a ser egoístas. Y también tiene relación con otros pecados, como por ejemplo la avaricia, la envidia, la codicia, el orgullo, la falta de misericordia y la falta de compasión. Dígame si son o no pecados también que vemos en el contexto de la Escritura. Claro que sí. También estamos mostrando una imagen distorsionada de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una gente sabe que uno es cristiano, pero un cristiano mezquino, la gente va a decir, y ese que es cristiano no es capaz ni de soltar para ayudar a esta persona. Nosotros somos embajadores de Dios, reflejamos a Dios. Entonces, si no damos, estamos mostrando quién no es Dios. También, cuando no somos generosos, se pueden cerrar las puertas al evangelio. A través de la generosidad hay gente que puede conocer a Dios. Hay gente que puede abrir su corazón para luego conocer ese Dios generoso que da la vida eterna. También las personas tacañas, como que nadie quiere ser amigo de ellos. Cuando son invitados a comer, nunca se ofrecen a pagar la cuenta, por eso nadie los invita, viven a costillas de los demás. También puede ser falta de fe, puede ser temor, inclusive problemas en nuestra economía nos pueden impedir ser generosos, y eso nos invitaría a pensar cómo le pedimos a Dios ayuda en medio de nuestras deudas y necesidades para no dejar de ser generosos. La viuda es un ejemplo que dio su monedita. No hay nadie tan pobre y tan arrastrado que no pueda dar una moneda para una causa. Y también no querer. La generosidad es una decisión. Hay gente que sencillamente no quiere y punto. ¿Cuál es el segundo principio en esta mañana? Veamos los de los versículos 8 al 11 y lo resumo de esta manera: cree en Dios. ¿Ok? La primera es: hay que sembrar para cosechar. Segundo principio: cree en Dios. ¿Qué dice Pablo? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo te pregunto, ¿Dios es poderoso? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Crees que Dios puede aplicar la ley de la siembra y la cosecha contigo? ¿Sí o no? Claro, y podemos decir aquí sentados, sí, claro, Dios puede. Pero en el día a día, cuando estamos mirando cuál es el presupuesto del día, cuánto tenemos para el almuerzo, cuánto tenemos para los gastos de la semana, es otra historia cuando tenemos los desafíos enfrente. Y Pablo dice: el Dios que tenemos tiene la capacidad de darte. Y notemos la cantidad de absolutos que hay en el pasaje que acabamos de leer. Dice abundar, dice todo, siempre, todas las cosas, suficiente. Estas son palabras absolutas. Pablo no nos está diciendo: y Dios es más o menos capaz para hacer que haya algo de gracia en ustedes, a fin de que teniendo algunas cositas, algo es lo suficiente, tengan más o menos algo para abundar en algunas buenas obras. Pablo no nos dice nada de eso. Pablo nos dice: Dios puede. Eso es lo primero dentro de este segundo principio. Dios puede. Eso es lo primero que debemos entender. Dios puede. Dios puede bendecirte. Dios puede ampliar. Dios puede darte. Dios puede hacer milagros. Si tú me dices: David, es que estoy pasando por una situación complicada, yo quiero decirte, aún en medio de la situación complicada, Dios puede. Y puedo mostrarte casos en la Escritura donde Dios pudo traer una bendición a gente que estaba pasando dificultades. Si tú eres alguien que abre la nevera y solo encuentras agua fría en el compartimento y un tomate viejo, déjeme decirte, Dios puede sacarte de ahí. Él es el dueño de todas las cosas. Cuando se trata de hacer algo conforme a la voluntad de Dios, Dios tiene el dinero. No importa si tú tienes poco o mucho, todo depende del poder de Dios y no del poder que tú tienes en tus cuentas bancarias.
Dios puede usar tanto la gente millonaria para traer bendición al reino, como las monedas de la viuda para igualmente traer generosidad y al que lo necesita. Por eso dice Ageo 2:8: mía es toda la plata, mío es el oro, dice el Señor. ¿Tiene recursos Dios? Claro que sí. Entonces Pablo dice a Corintio: ustedes lo que tienen que hacer es ser generosos y recordar que Dios puede. Lo segundo dentro de este segundo principio es: Dios es proveedor. Versículos 9 y 10 es una cita del Salmo 112 que dice: repartió, dio a los pobres. ¿Quién lo hace? Dios. Y el que da semilla al que siembra, que es Dios, y pan al que come, que es Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Va a proveer. Y Él mismo va a multiplicar vuestra sementera, es decir, tu negocio, las cosas que tú haces, el lugar donde tú siembras. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar frutos, y frutos que sean de justicia, porque Él es proveedor. Si Dios puede, Él es poderoso, Él es proveedor y Él nos va a dar. ¿Y qué es lo tercero dentro de este segundo principio? Hay un propósito con la generosidad. Versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo. Ojo con lo que dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, para que sueltes, lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Qué es liberalidad? Pablo lo que está diciendo es que Dios tiene el poder de dar, pero te da para que asimismo tú puedas ser un canal de bendición abundante para quien lo necesita. Dios te da para que seamos sus canales a quienes están en necesidad. Pero para ello tenemos que sembrar. ¿Qué debe pasar antes de cegar? Sembrar. Si siembras generosamente, entonces Dios te va a dar para que des con liberalidad. Hice una tercera pregunta a nuestros amigos de esta semana y yo les pregunté: ¿cómo se experimenta el dar en la cultura colombiana? Sí, no estamos hablando de la iglesia. Hablemos de la cultura colombiana y de nuestras familias, y la lista es muy interesante. En las celebraciones como cumpleaños, dígame si no hay fluir de regalos. Cuando lo invitan a uno a una boda, uno tiene que llevar o el regalo en especie o un sobrecito, como ahora se hace hoy día. En un baby shower, dígame si no es la manera también de traer generosidad. El día de la madre, el día del padre, el día del amor y la amistad, son prácticas en nuestra cultura que nos invitan a generosidad. ¿Qué más? Cuando compartes una comida o un mercado con alguien que lo necesita. Cuando visitas a una persona en un hospital porque lo operaron o está pasando una enfermedad, puedes llevarle un detalle. Cuando viene la Navidad, dígame si la Navidad no es una manera de explotar en generosidad con nuestra familia. Cuando compartes ropa de bebé que tus niños ya no usan para que otros la usen porque la ropa está casi nueva, y eso nos ha pasado mucho a nosotros como familia. Sorprendiendo a tus amigos cuando terminan de cenar o almorzar y dice: tranquilo, yo pago la cuenta, no te preocupes. Y la gente dice: wow, sí, es una manera de sorprender, de dar. Cuando tú como padre o madre levantas a tus hijos y les das para que vayan a estudiar, para que vayan a la universidad, no es tu obligación, pero lo haces porque los amas y tienes que ser generoso. Las propinas en los restaurantes, que son casi que obligatorias, pero realmente debiera ser un tema de generosidad por un servicio que se le ha brindado. Cuando das de tu tiempo para escuchar a una persona, para aconsejar, para prestar un servicio profesional. Es decir, como conclusión podemos decir: la cultura colombiana tiene maneras como podemos dar. Y ahora en la iglesia, vea, quiero hacerles una lista. Y aquí no estoy hablando de los diezmos, porque los diezmos no son algo de opcional. Los diezmos son un deber, ¿ok? Los diezmos son un deber, punto. Eso aquí no lo estamos cuestionando, sino estamos refiriéndonos a las ofrendas de generosidad, ¿ok? Entonces, dar una ofrenda a una persona en nuestra iglesia que sabemos que está pasando una dificultad, como decía el pastor, hay un hermano que daba un billetico a quien lo necesitaba.
Yo he visto a personas hacerlo, yo mismo lo he practicado y se siente alegría poder darle 50,000 pesitos, 100,000 pesitos a una persona. Eso le puede resolver el día, le puede resolver inclusive 2 o 3 días de mercado. La alcancía misionera y la alcancía social que están allá atrás. A propósito, hoy estamos lanzando la nueva alcancía misionera, si alguien la quiere llevar. Están también las alcancías de social. Son maneras como podemos ser generosos. Llevamos 22 años, 23 años ya con el programa de alcancías. Ofrendas periódicas para apoyar los misioneros de la iglesia. Gracias a todos los hermanos de esta iglesia que han apoyado con sus ofrendas mensuales. También gracias los que ofrendan a las fundaciones, a los niños, a las niñas, para seguir adelante con esto. Las personas que van a los encuentros con Dios, quiero contarles un testimonio. Este fin de semana nuestros hermanos de la iglesia están en Sasaima en el encuentro con Dios. Y la iglesia venezolana o la comunidad venezolana que se reúne los domingos en la tarde dijo: tenemos 3 para enviar, pero no tienen el dinero, tienen tal vez un poquito. ¿Qué pasó? El pastor Jorge, director del encuentro, dijo: tranquilos, como Distrito Oriente vamos a compartir esto. Y entre varios hermanos juntaron 1,050,000 pesos para poder enviar a 3 hermanos venezolanos a su encuentro con Dios. ¿Por qué sucede eso? Por generosidad. ¿Qué pasa? Hace 8 días, la marcha del grano. ¿Cuántos trajeron su mercadito? Hoy podían también traerlo si quieren. Más maneras de ser generosos. Cuando compras la lechona, usted dice: no, pues es que la lechona uno está pagando. Bueno, sí, pero cuando regalas esa lechona a otra persona. La lechona ya fue generosa porque dio su vida, ¿ok? El marranito. Sí, ofrendó su vida. Pero cuando compras la lechona, eso no es generosidad, que tú estás pagando. Pero cuando coges esa lechona y le dices: hermano, quiero bendecirte con este almuerzo, eso sí es generosidad. Cuando traes ropa en buen estado, tenemos allá el punto de recolección de ropa para nuestros hermanos venezolanos. Pero ojo con lo que voy a decir. Traer ropa dañada, ropa sucia, eso es dar sin dignidad, es dar sin amor. Si tú tráelo como si tú te lo fueras a poner, y vas a entenderme de qué te estoy hablando. Donar sangre, ¿verdad? Aquí hacemos campañas, participando en la noche de gala. Fíjense que en nuestra iglesia tenemos una gran cantidad, nuestras ofrendas que acompañan los diezmos los domingos. Tú puedes desbordarte en generosidad. Entonces la pregunta ahora es para ti: ¿cómo experimentas tú personalmente la generosidad en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que diste algo a alguien en generosidad? ¿Qué impacto viste que causó? Yo recuerdo la primera vez que una hermana me regaló un billetico. Eso fue en el año 2001, la hermana Elizabeth Ramírez, quien por mucho tiempo fue nuestra capitán de Ujieres en la iglesia. En el año 2001, cuando empezamos a hablar de misiones de una manera mucho más organizada, la hermana Elizabeth Ramírez trajo un sobre y me dijo: David, esto es para ti. No es para él, es para ti. Y eran 50,000 pesitos. Yo guardo el sobre porque para mí fue impactante recibir una ofrenda cuando yo dependía básicamente del Señor, no trabajaba, y de la iglesia. Como familia hemos tenido la experiencia de compartir la ropa de nuestros niños. Ropa, así como hemos recibido abundantemente, damos la ropa que o no usamos o es ligeramente usada porque está en un excelente estado. Así que todos podemos tener la oportunidad de dar. ¿Y cuál es el tercer principio? El impacto de ser generosos. Versículo 11, segunda parte, hasta el 15. Veámoslo rápidamente. La cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Es decir, cuando damos, esto produce una ola de agradecimiento a Dios primeramente, porque escuchó una oración, escuchó un clamor que nadie más sabía, y Dios respondió a través de esa ofrenda, a través de ese mercado, a través de esa ropa, a través de esa parte que faltaba para un encuentro con Dios, a través de una ofrenda de un misionero que necesitaba para completar su presupuesto mensual. Todo esto redunda en acciones de gracias a Dios. Así que cuando damos,
Estamos dando para las necesidades de otros, porque dice Pablo en el versículo 12, la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino que abunda nuevamente en muchas acciones de gracias a Dios. Segundo, para que demos gracias a Dios. Cuando damos, la gente exalta al Señor. Yo me acuerdo en la pandemia, fue un tiempo muy difícil para todos. Y en medio de las diferentes necesidades que teníamos como familia, una persona en Estados Unidos que hasta el día de hoy nunca conocimos su nombre, nos envió $2,000 que vinieron en ese momento como un regalo del cielo y nos ayudó a balancear, a equilibrar e inclusive dar a personas que necesitaban. Dios hace milagros, Dios sorprende. ¿Qué pasó con nosotros? Adoramos a Dios, exaltamos el nombre del Señor, y todo esto se llama para que Dios reciba la gloria, como está en el versículo 13, porque la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. Entonces Dios es glorificado, Dios recibe alabanza cuando damos, cuando alguien recibe, y asimismo la gente ve la gracia de Dios, como está en el versículo 14. Dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Entonces finalizo preguntándote: ¿qué cambios necesitamos hacer en nuestro corazón, en nuestras actitudes, para movernos más en generosidad como familia, como iglesia o como personas? Primero que todo, tienes que cambiar tu actitud del corazón frente a lo que tienes. Tienes que entender que todo es de Dios, y lo que tenemos y la manera como pensamos respecto al dinero impacta la manera como vivimos y usamos lo que tenemos. Otra cosa es que tenemos que ser ejemplo para otros. Tú tienes la autoridad para pedir si has dado, y también hay que aprender a ser agradecidos. Hay gente que es desagradecida y nunca da las gracias. Hay que dar gracias cuando uno recibe, necesite o no necesite. Gracias, hermano, por lo que hiciste por mí. También hay generosidad que es espontánea y hay generosidad que es planificada. La generosidad espontánea es aquella donde tú ves una necesidad y dije: no, yo saco un billetico. Y quiero contarles otro testimonio. Íbamos con mi esposa y los niños yendo para nuestra casa. Era un día entre semana por la noche. Acabábamos de hacer mercado en D1, en Ara, y lo que no, entonces lo compramos en otro lugar, en Éxito. Íbamos para la casa, íbamos tal vez unas 2 cuadras y volteamos, y en la esquina estaba sentada una familia. Nosotros vivimos cerca del terminal de transporte, seguramente eran venezolanos quizás, y ese señor estaba en la esquina con su niño sentados con una bolsita de dulces. Y nosotros pasamos, bajamos la velocidad, él nos ofreció la bolsa de dulces, nosotros dijimos: no, esto es oscuro, peligroso, no sabemos si es verdad o no es verdad, y seguimos manejando. Y de repente empezamos a mirar nuestros niños, miramos el mercado y nos dijo: esto no es posible. Dimos la vuelta otra vez y volvimos a encontrar esta familia, y le dimos parte de nuestro mercado y sacamos todo lo que teníamos en nuestra billetera, se lo dimos. Este hombre empezó a llorar. Tú no te imaginas lo que puede suceder cuando la necesidad te habla, y cómo esa persona puede decir quizás: gracias Dios, gracias porque alguien se acordó de nosotros. Así que la necesidad puede ser espontánea, pero también puede haber generosidad espontánea, pero también puede haber generosidad planificada, y para eso necesitas tener unas finanzas organizadas. Con mi esposa tenemos un libro contable familiar, y tenemos nuestros ingresos, nuestros egresos, y tenemos una sección que se llama para dar, para generosidad. Y cada mes eso puede variar, pero decimos: este mes esto es para nuestras ofrendas de amor. Y entonces, en la medida que vamos viendo necesidad, vamos dando. ¿Qué hace Dios? Multiplica. ¿Cómo acaba Dios de multiplicar? Mi suegro me acaba de regalar
un vestido, no lo tengo acá porque toca arreglarlo, un vestido nuevo de paño. Nació de su corazón y me dio $300. Dijo: David, esto es para su cumpleaños. Y yo: gracias, yo no lo pedí, gracias. Pero es la generosidad de Dios viniendo, y eso nos permite seguir dando. Por eso yo digo, la generosidad es maravillosa. Y entonces, ¿cómo también podemos que nuestros niños entren en dar? Tengan proyectos de generosidad. Hoy los niños de iglesia infantil están recibiendo su alcancía misionera para apoyar traducción de la Biblia. Ese es un proyecto de generosidad. También con tus niños piensa a quién pueden bendecir en esta Navidad. Ahorren para ello y hagan que sea posible. Eloísa tiene una alcancía y ahí le decimos: hay que poner, pero también hay que dar. Así que tengan proyectos de generosidad como familia e inclusive para los niños. Así que finalizo diciendo, mis hermanos, ¿por qué es importante vivir generosamente? Porque primero, Dios es generoso, porque nosotros mostramos la imagen de Dios cuando nosotros damos, porque Dios se pone feliz cuando nosotros damos, porque la generosidad es una actitud de nuestro corazón, es una decisión personal, está relacionada con el amor, con la compasión, trae alegría a quien lo recibe y también trae alegría a tu corazón cuando lo haces con amor. Es una forma como tú hablas de Dios, es una forma como tú predicas de Dios, e inclusive puedes evangelizar también siendo generoso. Y finalmente Dios recibe acciones de gracias y recibe la gloria. Amén. ¿Quiere orar conmigo en esta mañana? Póngase de pie y digámosle al Señor: ayúdanos a responder con un corazón diferente frente a la generosidad, un corazón renovado, un corazón agradecido, un corazón que desborda. Es posible que estés pasando situaciones, deudas y demás. Déjeme decirle, Dios puede resolverlos. Dios puede hacerlo. Tenemos que creer y responder igualmente en esa generosidad. Amén. ¿Quiere orar conmigo en esta? Oramos por nuestras vidas, oremos por nuestras finanzas. Oremos para que el Señor nos ayude a crecer en nuestra economía para poder dar. Oremos para que el Señor siga trayendo bendición abundante para que demos y que podamos ser personas que desbordan en esa gracia de Dios. Oremos al Señor. Y quisiera aprovechar, estamos en un tiempo de ayuno, hoy es un solo servicio. Si hay personas que están batallando en su economía, que están pasando dificultades y dicen: Señor, yo quiero salir de esto porque quiero también moverme en esa dimensión del dar. Queremos hoy orar específicamente por ustedes. Yo le invitaría a que usted venga adelante y nos permita orar por aquellos que dicen: yo necesito salir adelante, yo necesito cambiar de pronto la actitud de mi corazón, yo necesito ver la gracia de Dios obrando en mi vida de manera diferente. Si usted quiere que oremos por usted, por su economía, aquí un grupo de pastores vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar imponiendo nuestras manos, vamos a abrazarle, vamos a decirle: ten fe, cree en el Señor. Venga, y los que no, solo levanten sus manos y vamos a decirle: Señor, obra en mi economía, obra en mi economía. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, primero para darte las gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Queremos darte gracias porque nos das la vida, nos das las cosas, nos das un hogar. Señor, hay tantas maneras como tú eres generoso. ¿Qué tal si empiezas dándole gracias a Dios por lo que Él ya te ha dado hasta el día de hoy? Si te ha dado familia, dile: Señor, gracias. Si te ha dado un apartamento chiquito o grande, gracias. Si te ha dado un carro, no importa el modelo que sea, dile gracias. Si te ha dado hijos, hijas, nietos, gracias, Señor. Si te da un trabajo, te da la oportunidad de estudiar, sea agradecido con el Señor, dile gracias. Si estás pasando por pruebas o dificultades que estamos pasando, por las necesidades, dile gracias, Señor, porque aún en medio de esto podremos ver tu gloria, podemos ver tu majestad.
Señor, gracias. Tu corazón es una fuente inagotable de bendición, de amor, de paz. Señor, en esa misma medida oramos para que en Vida en Acción la generosidad sea un valor, una manera de vivir. Hoy has escuchado una interpretación de la Escritura, una enseñanza donde hemos hablado de generosidad. Dígale: Señor, ayúdame a desarrollar la generosidad como un estilo de vida. Y si ya eres generoso, dile: Señor, ¿cómo más puedo hacerlo? Señor, afirma la generosidad, afirma este estilo de vida. Vida en Acción, una iglesia generosa, una iglesia que da aquí afuera a los que lo necesitan. Señor, gracias. Señor, permite que la necesidad nos hable, las necesidades nos prediquen. Tú conoces, Señor, cuánta necesidad hay aquí, hay afuera. Señor, aún como iglesia tenemos necesidades, Señor. Oh Padre Celestial, necesitamos tu gracia. Dígale al Señor: afirma un estilo de vida que te adore a través de la generosidad. Dígale: Señor, quiero predicar a través de mi generosidad, a través del dar, sea poquito, sea mucho, pero con un corazón dadivoso, un corazón feliz, un corazón que da. Pídele al Señor que te dé oportunidades para dar. Ahí donde estás, piensa en personas, piensa en vecinos, inclusive hermanos de esta iglesia. Inclusive la misma iglesia tiene necesidades en nuestra infraestructura para mejorar. Piensa en tu corazón y dígale: Señor, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo el dar puedo hacerlo de una manera que te honre y glorifique? ¿Cómo el dar puede ser una manera que produce alabanza y gloria a tu nombre? Señor, ayúdanos a fluir generosamente. Ayúdanos a prosperar sanamente. Ayúdanos a prosperar integralmente, Señor. Padre, esta iglesia no ha manipulado a la gente con sus ofrendas. Esta iglesia ha procurado ser ceñida a tu palabra. Señor, honra la fidelidad a tu evangelio, honra la fidelidad a la sana enseñanza, honra la fidelidad, Señor, y ayúdanos a prosperar en todo como iglesia, como familias. Rompe en el nombre de Jesús todo espíritu de pobreza, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de mezquindad. Señor, en el nombre de Jesús vamos a reprender al devorador, todo aquello que el enemigo ha hecho para que no prosperes integralmente. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos al devorador, reprendemos al maligno, reprendemos a aquel que se roba la semilla para dar. Reprendemos en el nombre de Jesús y oramos para que traigas liberalidad, para que lo que tú nos has dado y podemos sembrar florezca en abundancia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por los que ofrendan a misiones. Gracias por los que ofrendan a social. Gracias por los que hoy traen sus primicias, los que traen ofrendas voluntarias pro templo, los que apoyan las diferentes causas de la iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Hoy decimos gracias. ¿Qué tal si adoramos al Señor diciéndole gracias, pensando en lo que Él nos ha dado, pensando en las bendiciones que ha traído a tu vida? Gracias, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue en mi vida. Dile: en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan